El presidente de Estados Unidos cumple hoy el primer año de su segundo mandato. El retorno del magnate Donald Trump a la Casa Blanca ha sido un tsunami político y económico que ha sacudido a Estados Unidos y prácticamente a todo el mundo. Veamos algunas medidas. 20 de enero, tras jurar como presidente, Trump se enfoca en el tema migratorio y declara una emergencia nacional y militariza las fronteras. Además, el primer día de su segundo mandato firmó una orden para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento a la legalidad migratoria de padres y madres. El tema sigue en debate. 2 de abril, en una ceremonia en la Casa Blanca, Trump anunció una amplia política de aranceles globales a la importación de bienes que llamó aranceles recíprocos y calificó el acto como el Día de la Liberación. Poco más tarde, 22 de junio, Estados Unidos bombardeó directamente a Irán en lo que se conoció como la Operación Martillo de Medianoche. 3 de enero de este año, en una acción militar sin precedentes, Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa en Caracas y lo extraditó a Nueva York por cargos de narcotráfico. También confirmó la resurrección de la doctrina Monroe, aunque prefiere llamarla Don't Roe con su injerencia en Latinoamérica. Y finalmente instauró nuevas reglas en la relación entre Estados Unidos y Europa, elevando la tensión al máximo en las últimas semanas por su interés en adquirir la isla ártica de Groenlandia. Muy bien, y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca implicó la aplicación de una nueva y endurecida política migratoria. En estos 12 meses, el gobierno federal ejecutivo ha ejecutado una serie de acciones diversas en ciudades con fuerte presencia de inmigrantes indocumentados. En el último año, el presidente Donald Trump impulsó un amplio número de acciones migratorias que derivaron en alrededor de 622,000 deportaciones. De acuerdo con el Migration Policy Institute, esta cifra ya supera el total de medidas aplicadas durante toda su primera administración entre 2017 y 2021. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado a cerca de 595,000 personas, con un promedio diario de 1,200 detenciones. Por otro lado, la población en centros de detención casi se duplicó, al pasar de 39,000 personas al inicio de la administración a cerca de 70,000 en la actualidad. De ese total, solo el 26% de los detenidos cuenta con una condena criminal. Entre las acciones más relevantes, destaca la eliminación del estatus de protección temporal para más de una decena de países, lo que habría dejado sin protección a más de 1 millón de personas. Asimismo, se han impulsado deportaciones expeditas sin audiencias judiciales, en un sistema migratorio que enfrenta más de 4 millones de casos pendientes, incluidos 2,4 millones de solicitudes de asilo. Para El Noticiero, Lizeth Santamaría. Y este año de Trump en la Casa Blanca ha sido para los analistas una etapa marcada por el endurecimiento sostenido de su política migratoria basada en la ampliación de operativos federales y en deportaciones express, que ya genera efectos visibles y tensiones dentro del país. Lizeth Santamaría nos amplía. Para los analistas, el retorno de Donald Trump al poder redefinió la política migratoria estadounidense con un giro hacia el endurecimiento de controles y restricciones que afectan tanto a la migración irregular como a los mecanismos legales de ingreso y protección. Una intensificación bastante extrema de una nueva serie de leyes antimigratorias. Es decir, tenemos la frontera cerrada a la migración indocumentada en gran parte. Muy poca gente ha sido detectada de esa manera. Los aeropuertos, a la gente que está llegando y pidiendo asilo de otros países, que es un tipo de migración legal, está aceptando un número muy limitado, solamente gente blanca de Sudáfrica. A lo largo del primer año de gestión, la administración Trump amplió los operativos federales, encabezados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional. Implementó deportaciones expeditas. Endureció el acceso al asilo y a otras protecciones humanitarias, generando una ola de repercusiones que van desde lo legal hasta lo social. Así que los números de documentados en el interior han aumentado, no porque haya llegado más gente, sino porque te cambiaron las categorías y nominaciones de quienes han documentado. Y sí, la mayor diferencia es que están yendo por mamás, hijos, trabajadores
sobre todo hombres, sobre todo de México y Centroamérica. ¿Cuántas familias han decidido regresar al país porque ya no soportan las políticas migratorias de persecución en Estados Unidos? Otro dato importante de este primer año muy significativo, es que las remesas familiares nos han mandado un mensaje fuerte. Nuestra economía ya no puede seguir dependiendo de un dinero que es producido en el exterior. Analistas advierten que el impacto real de estas acciones se medirá a largo plazo, cuando se evalúen sus efectos en la economía, el mercado laboral y la cohesión social. Para El Noticiero, Lisette Santamaría. Sin embargo, a un año de su regreso a la Casa Blanca, aún hay varios compromisos que el presidente republicano no ha logrado cumplir. Y eso le ha pasado factura en las encuestas, porque la mayoría de estadounidenses desaprueban su mandato. Durante su campaña y al asumir su segundo mandato, Donald Trump dijo que terminaría el conflicto entre Rusia y Ucrania en un corto plazo, incluso en 24 horas. Sin embargo, no ha cumplido. La guerra continúa tras casi 4 años, sin un alto al fuego ni una solución definitiva. Otra de sus promesas fue iniciar la mayor deportación de 1 millón de migrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos desde el primer día de su mandato. Hablaba de 1 millón de deportaciones, pero según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, en 2025 fueron deportadas unas 622,000 personas. La administración Trump afirma que la cifra se compensa con alrededor de 1.9 millones de inmigrantes que se han autodeportado. Sin embargo, este dato no está plenamente verificado por falta de evidencia sólida. Trump también prometió disminuir la inflación. Hasta ahora no existen indicios claros de que la inflación haya sido reducida como resultado directo de sus políticas, y la ciudadanía expresa su descontento. Diferentes encuestas muestran desacuerdos y desilusión por el manejo de la economía este primer año. La encuesta de un medio local revela que el 61% de los estadounidenses reprueba al presidente en materia económica. El 58% considera que el primer año de gobierno fue un fracaso y el 55% afirma que la economía ha empeorado. En otras encuestas como Reuters Ipsos, cerca del 58% desaprueba la gestión general de Trump y solo un 40% la aprueba. La aprobación del mandatario, que en junio cumple 80 años, es más baja que la que tuvo en su primer mandato, y solo el 17% de los estadounidenses apoya la idea de Trump de adquirir Groenlandia, y una mayoría se opone, especialmente al uso de fuerza militar contra un aliado europeo, revela el sondeo Reuters Ipsos. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Y al cumplir un año de su segundo mandato, Donald Trump defendió su administración con cifras discutidas, reavivó ataques internos, reivindicó acciones militares y reforzó su discurso migratorio en un escenario de desgaste político que atribuyó a que tiene un mal manejo de relaciones públicas. Durante una intervención no anunciada ante la prensa, previa a su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, Trump aseguró haber hecho más que ninguna administración previa, mientras exhibía documentos y fotografías de supuestos criminales, atacaba a sus adversarios políticos y reiteraba afirmaciones cuestionadas sobre fraude electoral y seguridad interna. El acto, sin guión aparente y con un tono errático, coincidió con la difusión oficial de un informe de 18 páginas, que enumera 365 logros atribuidos en su primer año de gestión en esta segunda etapa presidencial. La lista de la Casa Blanca está dividida en 10 categorías, entre ellas el blindaje fronterizo, la reconstrucción económica y la promesa de hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Trump defendió una supuesta reducción de la inflación, el retorno de empresas al país y una caída histórica en el precio de los medicamentos, incluso con porcentajes imposibles desde el punto de vista matemático. Y hemos heredado un desastre. Los números que heredamos habían subido mucho y ahora los hemos reducido casi todos. Los hemos derribado mucho. Quiero decir, quizá no entiendo que tengo malas relaciones públicas, pero no lo estamos transmitiendo. Heredamos números altos y los bajamos mucho. En política interna, Trump volvió a colocar a Minnesota y California en el centro de su narrativa sobre criminalidad y migración. Defendió el despliegue de la Guardia Nacional y exaltó al ICE como eje de su promesa de ejecutar la mayor deportación de la historia, y recalcó que gran parte de los agentes fronterizos son de origen hispano.
A veces estás tan ocupado atrapando asesinos, traficantes de droga, gente muy mala. Estos son los más recientes. Les puedo enseñar algunas de estas malas personas, muchos de ellos asesinos. Esto solo es de Minnesota. Me decían, ¿por qué no habla de esto? Porque la gente no lo sabe. Quieren vivir con esta gente asesina internacional, esta gente que vivía, donde los han agarrado, los hemos encarcelado para enviarlos a los países de donde venían antes. No respetaban a nuestro país. Biden no haría esto porque dejó que entraran todos. En el plano internacional, el presidente aseguró haber forzado a los miembros de la OTAN a elevar su gasto en defensa al 5%, reivindicó el ataque al programa nuclear iraní y celebró la operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro, un episodio que ha fortalecido su retórica de poder global. El aniversario encontró a Trump más activo en el escenario internacional, pero también más cuestionado en casa, con una agenda exterior expansiva que contrasta con la percepción ciudadana de una economía doméstica aún frágil y una creciente polarización política. Para el noticiero, Natalia Maya. Con Claro, conéctate a lo que querrás. Por eso